¿Cómo están amigos de YouTube? Buenas tardes. Bienvenidos a este segundo video tutorial. Flujo de señal para audio, capítulo 2. Bueno, en esta ocasión vamos a explicar cómo funciona un estudio de grabación semiprofesional, comparándolo con el de la clase pasada, que era un home studio. Bien, en un estudio de grabación de esta clase tenemos dos salas. Hay una sala que es la sala del control room, en donde se encuentran todos los equipos de audio que vamos a utilizar, ya sean preamplificadores, interfaces, ecualizadores, compresores, etcétera. Y también se encuentra el ingeniero de sonido que va a realizar la captura de los instrumentos. Bien, tenemos una segunda sala que se llama Live Room. Esta sala generalmente es un poco más grande que la primera y es donde se van a ubicar los músicos que se van a grabar. Ustedes dirán por qué tenemos dos salas, porque lo que queremos es aislar a los instrumentos del ruido externo. Como lo decíamos en la clase pasada, nosotros en esta ocasión estábamos grabando un cantante guitarrista en una misma sala. Aquí vamos a tener problemas porque el ruido se nos va a filtrar por el micrófono. Va a haber rebotes de onda en la sala donde estemos porque nuestro apartamento o casa está hecho de ladrillo, cemento y concreto. Se filtra aire, ruido de tuberías. Afuera tenemos incluso los carros, la carretera, los pitos, un avión que vaya pasando, un helicóptero. Todo eso no lo podemos permitir. Para nosotros ese tipo de ruidos son fatales. Por esa razón es que requerimos de dos salas completamente sonorizadas en donde podamos realizar nuestras grabaciones de audio. Como les dije, la sala del Lightroom generalmente es un poco más grande que la primera y mide más o menos, bueno, unos 50 metros cuadrados, pero entonces aquí vamos a tener dos salas completamente aisladas y sonorizadas. ¿Cuáles son los mejores materiales? Con textura porosa, esponjas, algodones, todo esto que ayude a que la onda sonora no rebote, sino que se absorba el sonido y se disperse en forma de calor. Entonces, ya teniendo nuestras dos salas, vamos a suponer que vamos a grabar tres músicos. ¿Listo? Vamos a grabar un bajista, un guitarrista y cantante y un violinista. Entonces tenemos nuestros tres instrumentistas aquí, como lo dijimos la clase pasada. Lo que queremos como ingenieros de sonido es realizar una captura limpia y de calidad. Entonces, ¿cómo funciona el micrófono del bajo? Muy similar al de las guitarras eléctricas. Las guitarras eléctricas poseen unas pastillas y debajo tienen unos imanes. En el momento en el cual pasa la corriente eléctrica por allí, se forma un campo electromagnético y el campo electromagnético vibra con las cuerdas. Esta energía cinética generada se transforma en electricidad. Otro instrumento que se pueda grabar por línea, la guitarra, ¿vale? La guitarra tiene también salida hembra de 6.5 milímetros, así que lo vamos a conectar. Vamos a conectarle el cable a la guitarra. Y la captura de la voz la podemos hacer con un micrófono de bobina móvil. Todos estos son de bobina móvil o de condensador que tienen preamplificación por dentro, pero vamos a usar nuevamente, bueno, un Shure, pero no va a ser el 58, sino el Shure M7B. Y vamos a capturar el violín con el micrófono Neumann KM184. Harán la siguiente pregunta: ¿por qué esos micrófonos? Bueno, primero, antes de escoger un micrófono debemos mirar la curva de ecualización que estos tienen para realizar la captura, el patrón polar y los materiales que tiene adentro. Tiene preamplificación interna, si es de condensador o si es dinámico, unidireccional, etcétera. ¿Listo? El Shure M7B es un micrófono usado para la captura de voces. Bueno, el rango es entre las frecuencias medias altas. Lo mismo el KM184. Los micrófonos que tienen cápsula pequeña son buenos para las capturas de instrumentos agudos, ya sea flautas, a veces los clarinetes, violines, flautas piccolo, voces. Bueno, esos instrumentos que tienen como una tendencia al espectro frecuencial medio alto pueden ser usados para realizar dichas capturas. Entonces vamos a utilizar el KM184, micrófono unidireccional con patrón polar cardioide. Cuando diga patrón polar cardioide, supercardioide, hipercardioide, todos estos micrófonos van a capturar en una sola dirección, o sea, de frente. Lo mismo el Shure M7B, captura siempre en una sola dirección.
Bien, vamos a utilizar micrófono para violín, micrófono para la voz y vamos a grabar el bajo por línea y la guitarra por línea. Todos los micrófonos tienen una salida XLR hembra y debemos conectarlos pues con cable XLR. El XLR es el cable verde. Bien, ya tenemos los cables conectados. Todos estos cables necesariamente deben ir a un preamplificador. Pero entonces, como estamos en dos salas diferentes, ¿cómo haríamos para que la señal pase de una sala a otra? Entonces, para realizar ese procedimiento necesitamos de un cableado interno que llegue de la primera sala a la segunda sala, ¿vale? Entonces, generalmente los estudios de grabación tienen por dentro lo siguiente. Tienen un panel de micrófono que es algo como estos y por dentro de ese panel hay unas conexiones internas, ya sea XLR y que van a la consola. En este caso de nuestro estudio de grabación lo que tenemos es esto, ¿vale? Un panel de micrófono con unas conexiones XLR. Entonces aquí lo que les quiero explicar es lo siguiente. Todas las señales, cualquiera que sea que conectemos, van a viajar por estos cables y van a ir a la segunda sala. Listo. Esto va a viajar por cables XLR, va a reflejar el número de entradas que tiene nuestra interfaz de audio. Recordemos que las interfaces, bueno, tienen un preamplificador interno y una tarjeta de sonido que transforma la energía eléctrica generada o proveniente de los micrófonos en una señal digital. Entonces todo lo que sea conexiones, recordemos que lo vamos a marcar con el cable rojo. Y el cable rojo va a venir a representar las conexiones internas de nuestro panel de micrófono. Este panel de micrófono tiene 8 entradas. Listo, 1 al 8. Entonces aquí vamos a marcar esto. Bien, estas van a ser nuestras entradas. Listo, la señal. Entonces vamos a conectarla al panel. Vamos a suponer que el bajo lo vamos a conectar a la entrada 1. La guitarra vamos a conectarla a la entrada 2. El micrófono de la voz lo vamos a conectar a la entrada 3 y el micrófono del violín lo vamos a conectar a la entrada 4. Generalmente los paneles de estudio tienen entradas híbridas. Se puede conectar tanto TRS como jack. Inmediatamente pasa por este cableado interno que tiene el estudio, pasan las 4 señales por acá, por estos cables rojos cada una, y tienen que llegar a una interfaz de audio que preamplifique esas señales. Entonces, para este ejemplo requerimos una interfaz que tenga más de 2 canales. Recordemos la clase pasada que habíamos dicho que grabábamos solo con 2 y la fuente de alimentación era nuestro computador. Para este caso va a ser diferente. ¿Qué pasa con las interfaces de audio de más de 2 canales? Que requieren mayor voltaje para alimentar todas las entradas que tiene la interfaz y el circuito que está por dentro, los adaptadores, bueno, el convertidor de corriente, etcétera. Entonces, a mayor entradas necesitamos una fuente que produzca más corriente para poder alimentar todo el sistema. Entonces, en este caso yo voy a usar la Saphir Pro 40. Bueno, la Saphir Pro 40 es una interfaz de audio que tiene preamplificador interno de 8 entradas. Y ustedes dirán, pero es que yo solo veo 2 entradas. Correcto, porque es que detrás de la Saphir Pro 40 tenemos las otras 6 entradas faltantes, más otras 8 salidas, bueno, en realidad son 10 salidas y cables de conexión. Recordemos que siempre que tengamos interfaces de audio requerimos de la fuente de alimentación. En este caso, digamos, si lo conectáramos directo a nuestro computador, el computador no nos va a dar la alimentación suficiente para que funcione esta interfaz. Entonces lo que debemos hacer es conectarle un adaptador o un cable de corriente. En el audio tenemos un cable de corriente que prácticamente que es universal, que es este, negativo, positivo, tierra, tiene 3 pines y lo vamos a conectar a nuestra interfaz de audio. Vamos a proporcionarle corriente del enchufe de nuestra casa. Perfecto. Al momento de realizar la conexión, esta interfaz ya debe encender, o sea, ya no debe haber ningún problema. Y ya tenemos corriente. Perfecto. Ahora debemos verificar que nuestras entradas estén llegando allí. Entonces realizamos las conexiones respectivas a nuestra interfaz. Los cables llegan aquí al otro lado del estudio. Debemos tener en cuenta que al momento en el cual pedimos que nuestros instrumentos, esto nos va a alumbrar verde. Es decir, aquí en el panel se encuentra pues el nivel de señal de entrada. Entonces nos va a alumbrar en verde si está entrando correctamente la señal, amarillo si está cerca de la saturación y rojo si ya está completamente saturada la señal de entrada, entonces le procedemos a bajar.
¿Dónde le subimos y le bajamos? A través de estos potenciómetros que están aquí. Cada uno tiene la marca de los canales que van conectados a nuestra interfaz de audio y desde allí vamos a controlar el nivel de señal. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, pues tenemos un control de nivel de monitoreo y otros dos controles de nivel de audífonos. Cada una de estas perillas también cuenta con un pad que reduce el voltaje en menos 20 decibeles y también tenemos un botón de fan. Tiene Phantom independiente por cada perilla y un botón de instrumentos por si estamos, bueno, conectando una señal de alta impedancia allí para que nos incremente ese voltaje. ¿Listo? Eso es todo lo que tenemos en nuestra interfaz. Ya verificamos que las primeras 4 están llegando a la interfaz de audio, que en nuestro panel explicado anteriormente están entrando en verde, ya calibramos el nivel de entrada. Entonces requerimos ahora una comunicación entre la interfaz de audio y el computador. Entonces para el ejemplo del día de hoy vamos a utilizar el computador Samsung con Windows 11. Bueno, debemos conectar. Bueno, aquí nos ofrece la consola si la miramos detalladamente, que podemos conectar por medio del puerto Firewire o cable óptico para permitir esa comunicación con el computador. Entonces, bueno, podemos conectarle al Mac un adaptador Firewire USB, entonces lo conectamos por Firewire. ¿Listo? Entonces ya no hay ningún problema. Entonces lo mismo, cable rojo y listo. Perfecto, ese sería el flujo de señal. Entonces ya hay una comunicación entre el computador, ya sabemos que están entrando las 4 señales de los instrumentos que tenemos en nuestro Live Room y también sabemos pues que estamos recibiendo señal, que hay una comunicación entre el computador, la preamplificación e interfaz y que todo nos está entrando correctamente. ¿Listo? Entonces ahora vamos a verificar aquí bueno, en un software de grabación. En este caso yo hablé de Pro Tools. Vamos a hacer el seteo para que todo funcione, es decir, entramos a Pro Tools, miramos en los periféricos que todo esté en orden, que haya identificado la interfaz por Firewire. Vamos a las configuraciones de Windows, verificamos que, bueno, que el dispositivo de sonido esté entrando a nuestro computador y que todo esté bien. Otra cosa que debemos tener en cuenta, entonces ya estaríamos grabando en Pro Tools, hicimos los 4 canales, hicimos correctamente el seteo y nos están entrando las señales también a Pro Tools, obturamos los canales y todo está en orden. ¿Listo? Empezamos a grabar. Recordemos que también necesitamos realizar nuestro propio monitoreo, es decir, nosotros desde el estudio de grabación debemos oír lo que están haciendo los músicos. ¿Cómo hacemos para realizar el respectivo monitoreo? Entonces, como les había dicho en la clase pasada, para hacer ese monitoreo necesitamos de unos altavoces que nos permitan escuchar lo que está pasando en estudio, en el live, ¿vale? Entonces habíamos hablado de varios tipos de altavoces. Entonces vamos a irnos acá. CR5, BX5, Eris 3, H5, altavoces profesionales que yo recomendé y que funcionan bien, que son activos, es decir, que cuentan con la fuente de alimentación por dentro, tienen un amplificador operacional adentro que permite, bueno, agrandar la señal de entrada para que suene más fuerte, suene limpia. También algunos tienen filtro por dentro para que la señal llegue lo más limpia posible y con muy buena calidad de audio. Recomiendo los altavoces activos, ¿sí? Por esa razón. ¿Qué pasa con los pasivos? Los pasivos sí requieren de un amplificador externo para que haga esa misma función que hace el mini amplificador que tiene adentro el monitor activo. Si no tuvieras amplificador, esa energía es muy baja, ¿vale? El embobinado que tiene allí de 10.000 vueltas necesita una muy buena corriente para que forme el campo electromagnético y este pueda vibrar de manera adecuada junto con el imán para que realice la conversión eléctrica en energía cinética. Bueno, podemos utilizar estos que tenemos acá o hay otros, bueno, otros altavoces incluso más profesionales que esos que les voy a mostrar. Uno es Genelec, utilizado mucho en el mundo del cine, con membrana más pequeña que los otros, los Adam TX5, M-Audio y BX8. ¿Listo? Estos 3 son muy buenos, los pueden también usar si lo desean. Entonces digamos que en nuestro estudio de grabación nosotros compramos unos Adam TX5. Digamos que vamos a usar estos.
Entonces, para poder conectar los AM, obviamente tenemos nuestras salidas de la interfaz. Habíamos dicho que este preamplificador de audio interfaz tiene 8 salidas. Vean, tenemos nuestras 8 salidas. 2 de audífonos y una de monitoreo. De hecho, aquí creo la blanca marca el monitoreo. Son salidas de línea. Perfecto, entonces vamos a proceder a conectar por línea nuestros altavoces. Listo. Entonces, ¿qué pasa si el altavoz en dado caso solamente tiene XLR? Compramos un adaptador que pase de TRS a XLR y luego vamos a nuestro altavoz activo. ¿Listo? Todos estos altavoces son activos. Vamos a conectar por línea desde las salidas a los altavoces. ¿Listo? Línea y línea. Y nunca varían. Siempre tienen las mismas entradas. ¿Vale? XLR o línea. Lo importante es que la transmisión llegue allí y como les dije, si solamente hay TRS y la entrada, digamos, la entrada del altavoz es XLR, pues se compra un adaptador. No hay pierde, no hay problema, digamos, ya, listo. Bien, entonces aquí ya estamos escuchando, hicimos el seteo y escuchamos monitoreo. Aquí lo que debemos hacer es ir a nuestra interfaz de audio y donde dice monitores le vamos a subir. ¿Listo? Eso es todo. Le subimos aquí, controlamos el nivel, al nivel al cual queremos escuchar esa señal. Ahora vamos a devolver monitoreo. Entonces recordemos que los músicos tocan, pero ellos deben escucharse ellos mismos. Para que ellos escuchen, nosotros debemos devolver la señal de la interfaz de audio y del software de grabación, que en este caso es Pro Tools, a nuestros músicos. Si verificamos en nuestra interfaz de audio, tenemos 8 salidas. Esas 8 salidas son las que vamos a usar para devolver el monitoreo. Entonces, vamos a escoger una de estas. Por ejemplo, voy a escoger la 1 y 2 para devolver monitoreo. Entonces, recordemos que el cable azul es línea. Bien, y pasa lo mismo que pasa con los micrófonos. Hay un cableado interno que va a transportar la señal que estamos devolviendo al live room. Ahora va a ser lo contrario. Los micrófonos, hay un cableado interno que transporta las 8 señales, las 4 señales de los músicos al control room. Y el resto hay un cable también que es TRS jack que transporta la señal que vamos a retornar del computador y la interfaz al live room. Bien, ya estamos haciendo el retorno. Desde acá debe haber un panel similar a este con salida híbrida por los mismos cables por donde llegó. Entran acá, debemos tener un cable que transporte las señales a los audífonos de nuestros músicos. Tenemos 1, 2 y 3 músicos. Voy a utilizar los 280 Pro de Sennheiser. Todos los audífonos, cabe resaltar y recordar, tienen la misma, es decir, el mismo cable de conexión. Es TRS jack de 6.5 milímetros, macho, pero con la diferencia del cable de línea normal, es un cable estéreo. Bien, podemos hacer la conexión de dos maneras a audífonos. Podemos sacar otra señal más para hacer la conexión de audífonos y que salga acá, y conectamos los audífonos a cada una de las salidas que nos proporciona el panel. Pero aquí vamos a tener un problema. La señal de salida de nuestra interfaz preamplificador de audio es TRS jack de 6.5 milímetros hembra mono, es decir, una señal mono va por una vía y a tierra. Tiene la tierra y el positivo o negativo, según sea el caso, pero el problema es que el TRS jack de nuestros audífonos es estéreo, ¿vale? Este cable de aquí es estéreo. Como requerimos pasar esa señal mono a una señal estéreo de 2 vías, ¿sí? Es decir, una señal de 2 vías también es una señal llamada señal balanceada. Para poder realizar eso, necesitamos de una caja de monitoreo, y lo que va a hacer una caja de monitoreo es un poco de preamplificación por dentro, que también agranda un poquito la señal con un transformador interno, pero adicional a eso va a transformarnos la señal no balanceada en una señal balanceada. ¿Listo? Para que podamos conectar nuestros audífonos a la caja de monitoreo.
y listo, eso es todo. Para este ejemplo vamos a utilizar la caja Ultra Compact 4 Channel Stereo Headphone Amplifier de 4 canales. ¿Listo? Entonces tenemos una señal de entrada, que es por donde va a entrar nuestra interfaz vía mono, y tenemos 4 opciones de audífonos, es decir, 4 salidas de audífonos. Listo, cada una con su respectivo nivel. Y como les decía, hay unas cajas de monitoreo que son pasivas y otras activas. Hay unas que tienen fuente de alimentación y solamente pues las vamos a conectamos el adaptador, le damos corriente y aparte conectamos los cables. ¿Listo? Esta caja de monitoreo también necesita de corriente. Vamos a conectar nuestra caja, entonces la conectamos a la entrada de la caja de monitoreo y a su salida vamos a salir a nuestros audífonos. Recordemos que los audífonos son unos altavoces pequeños. Lo que pasa es que la corriente que los hace funcionar, pues obviamente es muy pequeña y bueno, requieren, bueno, otro día les explico cómo funciona el embobinado de los audífonos, pues solamente para que entiendan este flujo de señal. Este también es un cable de línea, pero entonces como les decía, es un cable de línea, pero con una peculiaridad, tiene algo diferente, estéreo, ¿vale? Entonces el estéreo lo voy a colocar de otro color. Entonces a su salida va audífonos, aquí se conectan unos audífonos, luego van otros audífonos, entonces va otra señal y así hasta que conectemos los 3 audífonos. Y de esa manera vamos a venir a realizar monitoreo. También debemos conectar el adaptador de corriente de nuestra caja de monitoreo, no olvidemos conectarlo, ese es muy importante. Y ya de esa manera tenemos el voltaje que nos preamplifica y nos transforma la señal que llega no balanceada en una señal balanceada. Una señal mono transformada en estéreo. Esta caja de monitoreo tiene sus respectivas perillas de ganancia para controlar el nivel de salida de la caja misma y que no nos llegue muy fuerte a nuestros audífonos, ¿vale? Entonces aquí ya estamos ruteando la señal para monitorearla desde aquí, pues para que nuestros músicos escuchen ellos mismos e incluso para poderles hablar desde aquí. ¿Qué más necesitamos como ingenieros de sonido? Bueno, pues ya mientras hacemos la grabación también necesitamos hablarle a nuestros músicos por si queremos hacer otra toma más o si queremos volver a grabar una toma similar, corregir, etc. Entonces vamos a conectarle un micrófono adicional a nuestra interfaz de audio. Lo voy a utilizar el Shure SM58 y vamos a hablar por ahí. Entonces, como ingenieros de sonido, vamos a utilizar este micrófono para hablar desde Control Room a los músicos. Perfecto. Bueno, entonces esperen un momento porque recordemos que todos los micrófonos, y eso sí, les voy a dar este tip también para los que no saben mucho de audio, cualquier micrófono tiene una salida hembra XLR, por consiguiente siempre se le va a conectar un cable XLR CAN. Es muy rara vez los casos en donde un micrófono tiene salida TRS jack o jack de 1/4, muy raro. O sea, es muy extraño que sea así. Siempre tienen salida XLR CAN. Conectamos por XLR CAN acá. Realizamos el seteo, hablamos y realizamos los envíos respectivos para que lleguen a los músicos. ¿Listo? Perfecto. Eso es todo. Bueno, espero que hayan entendido de la mejor manera. Este es flujo de señal y bueno, recibe la interfaz de audio, pero también manda señal. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer el recuento de lo que vimos en esta clase. Nosotros en un estudio de grabación requerimos de 2 salas, cada una aparte. ¿Por qué? Porque necesitamos aislar a los músicos y los instrumentos del ruido. Queremos que la captura sea lo más limpia posible y que tenga calidad de audio. Eso es lo más importante. Por eso aislamos todos los instrumentos. Para este ejemplo dijimos que íbamos a grabar un guitarrista y cantante, un violinista y íbamos a grabar un bajista, ¿vale? Dijimos que las guitarras electroacústicas, los bajos eléctricos y todos estos instrumentos tienen una salida TRS jack de 6.5 milímetros hembra. ¿Qué pasa en las guitarras? Bueno, en las guitarras dijimos que poseen un micrófono piezoeléctrico que está pegado a la caja de resonancia de la guitarra. La guitarra estira la cuerda junto con el puente de la guitarra y las clavijas y al momento en que se produce la vibración se produce una transmisión de energía. La energía cinética pasa al micrófono, el micrófono vibra con la caja de resonancia y esto produce un pulso eléctrico que viaja por un cable. ¿Listo?
De esa manera se produce la conversión de energía cinética en electricidad. ¿Qué pasa en el bajo eléctrico? El bajo eléctrico, así como las guitarras eléctricas, tienen unas pastillas que por debajo tienen unos imanes que forman un campo electromagnético con las cuerdas de la guitarra. Al momento en que realizamos esa vibración o tocar una cuerda de las del bajo, que es muy similar a la guitarra, se produce una conversión de energía cinética en eléctrica, nuevamente una diferencia de potencial. Esto viaja por un cable y llega a la salida del conector, que es TRS jack. ¿Vale? Generalmente es TRS jack hembra. Por consiguiente, conectamos también un cable de línea a nuestro bajo eléctrico. Estas señales llegan a nuestro panel, elegimos la entrada 1 y 2. Para grabar la voz necesitamos de un micrófono, otro micrófono de bobina móvil, escogimos el Shure SM7B. Dijimos que lo más importante para escoger un micrófono, una de las cosas más importantes, es su patrón polar, su curva de ecualización y los componentes con los cuales realiza dicha conversión para realizar la captura o grabación que queramos hacer. Entonces en este caso hemos escogido este micrófono, que es especial para grabar voces porque tiene un espectro frecuencial de, bueno, los medios altos y un poquito de bajos, entonces eso le puede dar un poco más de cuerpo a la voz. También escogimos este micrófono con una cápsula más pequeña. Recordemos que los micrófonos con cápsula pequeña tienden a, bueno, grabar muy bien los instrumentos de tesitura aguda, como lo son el violín, la flauta pícolo, todo tipo de flautas, algunos pianos en el rango medio alto. Estos micrófonos de cápsula pequeña son especiales para grabar ese tipo de instrumentos. Escogimos el KM184, que porque habíamos dicho que tiene patrón polar cardioide y que además tiene su curva de ecualización se centra hacia los medios altos. Otra cosa a tener en cuenta es que, bueno, Neumann es una buena marca de micrófonos legendaria ya de mucho recorrido, por lo menos unos 50 a 80 años, entonces llevan fabricando micrófonos hace mucho tiempo. Entonces la fiabilidad de estos micrófonos es muy buena, no les van a sacar el cuerpo ni nada por el estilo, sino que ustedes van a poder tener una grabación de calidad. Lo mismo con el Shure M7B. Como sabemos, Shure también es una buena marca de micrófonos, muy legendaria, que desde hace mucho tiempo fabrican este tipo de dispositivos, entonces no les van a quedar mal ni en cuanto a sonido ni calidad. Y luego esto llega a un panel de micrófono, ¿vale? Que tiene unas entradas. Dijimos que íbamos a escoger las entradas 1, 2, 3 y 4. Esto pasa por un cableado interno que tiene el estudio de grabación. Así como nosotros nos llega la electricidad, digamos, de la planta eléctrica, ¿vale? Circulan electrones y el campo electromagnético a la velocidad de la luz por unos cables y nos llegan a un enchufe de nuestra casa, conectamos nuestros electrodomésticos y dispositivos. De la misma forma pasa con el audio. ¿Listo? Tenemos un panel muy parecido al enchufe de nuestra casa, pero en este caso va a tener el conector XLR Canon hembra, ¿vale? Entonces nosotros vamos a conectar el hembra al macho y estos tienen estos cables. ¿Qué pasa con estos cables? Van a transportar la señal por las paredes del estudio al control room, ¿vale? De esa manera se transportan esas señales y esos cables van a conectarse a nuestra interfaz de audio. ¿De qué forma? Si miramos nuestra interfaz de audio, tenemos todas las entradas, la 1 y la 2 que están en la parte frontal y 3, 4, 5, 6, 7 y 8 que están en la parte de atrás. ¿Listo? Podemos conectarlas de la manera que queramos, siempre y cuando nos acordemos dónde está cada una de las entradas. ¿Listo? Pero van así. Si las conectáramos en orden, van así. 2 en la parte frontal y 2 en la parte trasera. ¿Vale? ¿Qué más tenemos en nuestra interfaz de audio? 8 salidas independientes mono para realizar monitoreo y 2 salidas para monitores. Sin embargo, nosotros podríamos, digamos, utilizar otras salidas para realizar también monitoreo, debido a que estamos usando unos altavoces que tienen preamplificación interna. Y habíamos dicho que los altavoces con preamplificación interna son los altavoces activos, ¿vale? Eso no se nos puede olvidar en este curso de audio. Entonces, procediendo nuevamente a la conexión, entonces ya conectamos, pues ya está llegando a la interfaz de audio las señales. Necesitamos de una fuente de alimentación. Recordemos que en el audio siempre necesitamos de una de corriente para que estos dispositivos funcionen, ¿sí? Esto es como los computadores, que por dentro tienen una fuente que va a alimentar la tarjeta de video, la tarjeta de sonido, la tarjeta madre.
todo eso tiene una fuente de alimentación. En el audio pasa lo mismo, o la gran mayoría de cosas que tengan un preamplificador interno, que tengan transformadores, que tengan ese tipo de cosas, van a necesitar de corriente. Siempre habíamos dicho que tenemos un cable de corriente, que es este que tiene las tres patas, y le decimos así, se llama cable de corriente. Entonces lo vamos a conectar a la pared. Desde el enchufe de nuestra control room va a ir conectado a nuestra interfaz de audio. ¿Por qué escogimos una interfaz de audio de 8 canales? Porque la clase pasada habíamos escogido una de 2 canales. Aquí tenemos 3 músicos más la guitarra más la voz. Tenemos 1, 2, 3, 4 instrumentos. Entonces, como tenemos 4 instrumentos, ya se nos pasa de los 2 canales. Necesitamos un dispositivo que tenga mayor capacidad en entradas para que podamos grabar esas señales de manera independiente. Decidimos escoger esta interfaz de audio. Por detrás tenemos entrada monitoreo, que como lo decía, desde ahí vamos a escuchar todo el monitoreo que está sucediendo acá. Y luego, en Windows debemos hacer la configuración y el seteo desde nuestro software de grabación. Esto viene con un software que generalmente lo trae un CD, o ustedes pueden descargar los drivers desde la página de la interfaz respectiva. Descargan los drivers, el software ya ustedes entran allí, también realizan el seteo, suben los faders que tengan que subir, hacen toda la configuración, luego esa señal tiene que llegar a Pro Tools y la tarjeta madre del computador, y es el mismo proceso. Entonces, para devolver la señal lo mismo, desde Pro Tools hacemos un envío por salida. Desde Pro Tools van a aparecer inputs, que son entradas, salidas y envíos, buses e insertos. Lo importante es el envío, que obviamente va a mostrar Pro Tools de lo que tiene nuestra interfaz de audio Zafir Pro 40, que sabemos que tiene más o menos unos 10 envíos, ¿no? Aquí tiene 10 envíos. Esos envíos son los mismos que están en el panel, o sea, no van a cambiar. Siempre va a ser la misma configuración, no va a cambiar, los cables son los mismos, ¿vale? Pero igual las de monitores sí las vamos a conectar directas. Las que van a pasar al Lightroom van a ser las otras 8 salidas. ¿Listo? No voy a colocar las 8 cables porque pues ya sabemos y damos por entendido que son 8 salidas que van al otro lado del Lightroom, o como se decía en grabación. Bien, de esta manera funciona un estudio de grabación profesional con su panel, cableado interno y interfaz de audio y software de grabación. Espero les haya gustado este video tutorial, que les sirva y que puedan hacer sus grabaciones mucho más sencillas. Recuerden, esto es puro flujo de señal, ya el seteo lo vamos a explicar más adelante para que ustedes puedan realizarlo de manera más fácil y sencilla.